eh, seminario seminario de estudios del Centro CATS. Yo soy Emilio Curí, su director, y nos acompaña el día de hoy la colega Gabriela Torres Masuera, conocida ya de muchos de ustedes. Gabriela es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de París y actualmente se desempeña como profesora investigadora en el CIESAS peninsular en Mérida, Yucatán, pero afortunadamente se encuentra este año con nosotros aquí en la Universidad de Chicago, en el Centro CATS, como Fulbright García Robles Visiting Scholar en el Centro CATS, donde estamos disfrutando mucho de la oportunidad de compartir ideas y perspectivas dentro de ese intercambio. Se marca entonces esta presentación. Como ustedes saben, ella es autora de varios libros y múltiples volúmenes de ensayos. Se dedica a temas agrarios, temas de cultura y sociedad indígena, temas ambientales. Es una académica no solo con una amplia trayectoria, sino con unos intereses todavía más amplios y por lo mismo con una influencia interdisciplinaria cada vez más reconocida. El día de hoy nos acompaña para hablarnos sobre un tema de importancia actual, pero también con significante relevancia histórica. El tema de su presentación es privatización selectiva de tierra comunal en la península de Yucatán, antes y después del Tren Maya. La doctora Torres Masuera hablará por 30-35 minutos y luego, como acostumbramos, pasaremos a preguntas y comentarios. Sin más, Gabriela, bienvenida al seminario y pues como sabes es un gusto tenerte por acá en Chicago este año. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, Emilio, y pues también agradezco al Centro CATS y la posibilidad de estar aquí compartiendo en este seminario con ustedes. Parte de la investigación que pues vine a hacer también en esta estancia de trabajo aquí en la Universidad de Chicago, y pues también aprovechar presentar lo que también ya he escrito y desarrollado en algunas investigaciones previas. Entonces, pues yo les voy a presentar, voy a hacer mi presentación a partir de un apoyo de PowerPoint. Entonces voy a compartir mi pantalla y decirles que pues esta presentación abreva un poco de un trabajo, ya hecho con anterioridad, pero trato de pensar un poco en el tema que a muchos de ustedes que están aquí seguramente les interesa, que es lo que está pasando con el proyecto del Tren Maya, que es uno de los proyectos prioritarios de la actual administración federal, y que en efecto está teniendo un conjunto de afectaciones y transformaciones en el territorio de la península de Yucatán. Entonces, pues sin más, comenzar con el meollo del asunto, y es justamente el tema de la transformación del valor de la tierra, la activación de un mercado de tierras en la región, resultado del proyecto del Tren Maya. Y decirles que esta activación, esta creación de mercado de tierras, en particular de tierras ejidales, surge desde más o menos el año 2017, un poco antes. Bueno, en el año 2018 se empieza a activar, pero este proceso es algo que tiene una trayectoria previa, y es un poco lo que yo quisiera explorar ahora. O sea, no solamente lo que estábamos viendo hoy, el conjunto de noticias que yo aquí junté, que tienen que ver justamente con el aumento en el valor de la tierra en algunos de los ejidos que se supone que van a ser afectados por el proyecto donde se van a desarrollar estaciones del tren, sino también un poco el proceso que venía ya de antes y que ha generado mucho interés por parte de inversionistas, de empresarios, de operadores jurídicos, con respecto a la tierra de los ejidos. Aquí yo jalé un anuncio que me llamó la atención, que es una universidad de bienes raíces que está anunciando que la conversión de la tierra ejidal a la propiedad privada es un gran negocio y que ellos pueden enseñar cómo hacer este proceso. O sea, es algo que se está viendo en la península, pero que también se está viendo en el resto del país, no es exclusivo de esta zona, pero obviamente con el tema del tren y con el tema de un conjunto de proyectos. Ya digo, que no solamente son el tren. Yo aquí estoy apoyándome en un mapa que trabajamos con un colectivo de geógrafos
en donde tratamos de identificar pues muchos proyectos que más o menos desde los años 2000 han llegado a la península, y el Tren Maya es uno más que se suma a estas transformaciones que tienen que ver con proyectos, por ejemplo, agroindustriales, proyectos relativos a energías limpias, pero, o sea, en particular parques solares y eólicos que se empiezan a instalar más o menos desde el año 2008 en la zona, proyectos inmobiliarios y de turismo, obviamente asociados al desarrollo de esto de la Riviera Maya en la costa de Quintana Roo, pero también un proceso de urbanización en la costa de Yucatán y un desarrollo fuerte de la zona metropolitana de Mérida, de Campeche, de Cancún. Entonces, tenemos este conjunto de proyectos de pequeña, mediana y gran escala que están afectando la zona y que involucran generalmente las tierras de los ejidos de la península. Entonces, para poder explorar un poco estas transformaciones que estamos viendo, yo voy a tratar de tener como puntos de partida para este análisis. Para mí el primer punto de partida importante es entender un poco lo que establece la ley con respecto a las tierras de los ejidos, ¿no? Tenemos siempre este marco, esta idea de que con el 1992 se hizo una reforma al artículo 27 constitucional, se promueve una nueva ley agraria que permite la puesta en venta de las tierras de los ejidos, pero lo interesante de estas transformaciones es que también se pusieron candados. Y respecto a los candados, podemos tratar de comprenderlos en términos de alienabilidad e inalienabilidad, o sea, lo que no se puede vender, distinguiendo el tipo de tierras que hay en los ejidos. Entonces yo aquí en esta tabla trato de identificar las tierras que pueden ser alienables y las tierras que son inalienables. Y como verán en la tabla, pues las tierras que pueden venderse son aquellas tierras parceladas. Estas son tierras que tienen un certificado parcelario en los ejidos y que de acuerdo a la ley agraria pueden ser transferidas los derechos a otros sujetos agrarios, no a cualquier persona, ¿no? Ahí está uno de los candados, digamos. Entonces, el candado es, primero, que tienen que estar certificadas, parceladas, y segundo, que solo pueden ser transferidas a un conjunto de personas, o sea, no pueden ser transferidas a cualquier otra persona. Y por otro lado, tenemos pues un conjunto de tierras que son inalienables, ¿no? Y estas tierras, ¿cuáles son? Las tierras de uso común de los ejidos, las tierras que son parcelas colectivas, como la parcela escolar o la parcela de mujer. Este es un tipo de tierras que define la propia ley agraria. Las tierras de asentamiento humano también son inalienables hasta que son parceladas para convertirse en solares urbanos, y esto es un procedimiento. Entonces, lo que es importante tener aquí en mente es, por un lado, la complejidad de las reglas, los derechos establecidos en relación a las tierras de los ejidos. No es que todas las tierras de los ejidos son iguales y pueden estar sujetos a los mismos cambios de régimen de propiedad. Eso por un lado. Y por otro lado, tener en mente, y aquí es cuando ya me voy un poco a los procesos, que el programa Procede, que fue un programa para certificar las tierras de los ejidos, que tenía como misión delimitar los ejidos que aceptaran el programa y establecer la certificación de estas parcelas ejidales, pasó entre 1993 y el 2006 en todo el país. La península fue un programa muy exitoso porque más o menos el 92% de los núcleos agrarios aceptaron el programa y parcelaron con el programa. Entonces tenemos como toda una transformación territorial de los ejidos con este programa, el parcelamiento de estas tierras. Pero algo que a mí me interesa y un poco creo que de los hallazgos que he tenido yo en la investigación que he hecho recientemente a partir de análisis estadísticos de las tierras ejidales, es que después de este programa el parcelamiento de las tierras continuó. Y es lo que yo me voy a dedicar ahora a tratar de explicar y explorar en detalle. Y es un poco lo que vemos en esta gráfica, en donde comparo el porcentaje de superficie que se parceló con el programa Procede, o sea, estas tierras que se pueden hoy en día poner en el mercado, las tierras que se han parcelado post-Procede, que es lo que voy a tratar de explorar e investigar un poco y desarrollar aquí con ustedes, y las tierras que han salido del régimen de propiedad ejidal y han pasado al régimen de propiedad privada, que es el cambio a destino, que también, al cambio a dominio pleno, que también voy a tratar de desarrollar y explicar con un poco de detalle. Otro punto de partida importante para comprender lo que está pasando en la región
es entender un poco cómo está conformada la propiedad en los 3 estados que conforman la península de Yucatán. Y aquí lo que destaca señalar es, por un lado, que el porcentaje de tierras ejidales que conforman el territorio de cada uno de estos 3 estados supera la media nacional, que es del 51%. Y esto implica que en muchos casos, en la mayoría de los casos, los proyectos que llegan a la zona van a tener que toparse con los ejidos en la negociación de las tierras. Esto además en Quintana Roo, como verán, que es el 84% de la propiedad de la entidad es propiedad ejidal. Otra característica de la región es que, aunque es una región con un alto porcentaje de población que podemos categorizar como indígena, la mayor parte de esta tierra es ejido, no comunidad, como otras zonas indígenas como Oaxaca, y esto también establece ciertas características y condiciones. Y el asunto de que con el programa Procede, la mayor parte de los ejidos optaron por mantener la mayor parte de sus tierras como de uso común. O sea, solo parcelaron pequeñas fracciones de la superficie de los núcleos agrarios y mantuvieron como de uso común las tierras, ¿no? Entonces aquí vemos el dato que es muy llamativo, también que supera la media nacional, es que, por ejemplo, en Quintana Roo, el 94% de las tierras de los ejidos son de uso común, ¿no? Y como vimos en la tabla previa, las tierras de uso común son inalienables, no se pueden vender, ¿no? Sin embargo, también se están vendiendo. Entonces, lo que vamos a tratar de entender es cómo se venden. Y la manera en que se venden es un procedimiento que está identificado por la ley agraria, no específicamente, o sea, la misma ley agraria contiene una contradicción, porque por un lado establece que las tierras de uso común son inalienables, pero por otro lado faculta a la Asamblea para hacer cambios de destino de estas tierras, que son parcelamientos de esta tierra, que en el momento en que se hace el parcelamiento, estas tierras ya son alienables. O sea, es como algunos abogados hablan como una especie de simulación jurídica para lograr poner en el mercado estas tierras. Entonces, lo interesante de comprender entonces es quién está generando estos cambios de destino de tierras de uso común después del programa Procede, ¿no? ¿A quién le está beneficiando este tipo de cambios de destino de tierra que implican una transformación en los derechos de propiedad? Y a quién les afectan estos cambios de destino. O sea, también creo que este es un aspecto relevante de comprender. Y regresando otra vez con esta idea que es fundamental, o sea, que la misma ley establece la inalienabilidad de las tierras de uso común, pero un candado más también establece que no se pueden parcelar aquellas tierras que tienen cubierta forestal. Y decirles que muchas de estas tierras de uso común en los ejidos de la península de Yucatán se mantuvieron como de uso común porque tenían selva caducifolia y por esa razón no se habían parcelado. Entonces, aquí tenemos 2 restricciones que hacen que muchos de estos cambios de destino sean ilegales, pero sin embargo se estén realizando. Entonces, aquí el asunto es cómo se realizan, ¿no? Nada más para darles más elementos de lo que está pasando en la región. Aquí yo identifiqué en la superficie de tierras de uso común con cambios de destino, o sea, estas tierras de uso común que son parceladas y que probablemente también cambian a dominio pleno. Y vemos que hay como picos en la zona de acuerdo a los estados, ¿no? Este asunto, pues cuando yo lo estaba analizando en datos, siempre me llamaba la atención entender por qué en algunos años hubieron estos picos tan fuertes, por ejemplo, en Quintana Roo y en Yucatán en el 2014, en el 2015, ¿no? El pico del 2011, en el 2000 otro pico en Quintana Roo. O sea, ¿qué tipo de proyectos, qué tipo de intereses estaban detrás de estos parcelamientos, ¿no? Y si nos vamos a ver estos parcelamientos, ¿dónde están ocurriendo? Si los vamos a ver sobre territorio, pues nos encontramos con que estos parcelamientos tienen lugares muy bien localizados que se vinculan con proyectos de desarrollo turístico. Por ejemplo, en el norte de Yucatán, al este estamos viendo, por ejemplo, un parcelamiento que tiene que ver con el desarrollo de Holbox, ¿no? En esta zona tiene que ver obviamente con todo este desarrollo de la Riviera Maya. Este parcelamiento también tiene que ver con un desarrollo que se vincula con la zona de Bacalar y Tulum, y obviamente la zona metropolitana de Mérida también genera un conjunto de cambios de destino, ¿no? O sea, pero
además, lo que vemos en este mapa es que pues muchos de estos cambios nos vuelve a afirmar esta idea de que se están haciendo en una zona que tiene cubierta forestal y que en realidad no tendrían que hacerse de acuerdo a la ley que lo restringe y lo limita, ¿no? Entonces, como un balance general, entre el 94 y el 2019 tuvimos más o menos 360,000 hectáreas de tierras de los ejidos que fueron parceladas, ¿no? Fuera del programa Procede, y más o menos 192,000 hectáreas que pasaron a dominio pleno. Algo que yo ahora estoy tratando de comprender es el vínculo entre las tierras que fueron parceladas fuera del programa Procede y que entraron a dominio pleno. Y nada más para adelantarle que todavía no tengo los datos, pero lo que sí estoy viendo, haciendo estudios de caso específicos, es que en realidad estos cambios de dominio pleno, es decir, ya la conversión total de la propiedad ejidal a propiedad privada, se hace justamente en tierras que fueron parceladas fuera del programa Procede. ¿Y esto por qué es relevante? Esto es relevante porque lo que estamos también observando cuando nos vamos a ver los casos en específico es que estos cambios de destino fueron promovidos por una mafia agraria, como lo han planteado en muchas notas periodísticas que han circulado desde los años 2010, 2015 en la península. ¿Qué es esta mafia agraria? O sea, lo que queda claro es que no cualquier persona puede promover estos cambios de regímenes de propiedad y decir además que estos cambios de regímenes de propiedad en muchos casos también implican un cambio de uso de suelo, porque las tierras que eran agrícolas son cambiadas a un uso, por ejemplo, urbano, o las tierras forestales están siendo cambiadas a un uso agrícola o un uso urbano. No todo el mundo tiene la capacidad para hacer estos cambios. Se necesita información, se necesitan palancas, se necesita un conocimiento muy específico de la ley agraria y además cuando nos ponemos a ver específicamente cómo se lograron estos cambios de destino, nos topamos con que además hay un conjunto de irregularidades y esto fue una investigación que pudimos hacer yéndonos al archivo para observar exactamente cuándo se hicieron estos cambios de destino y quiénes lo promovieron y de la manera que lo hicieron. Y lo que surgió fue este conjunto de asuntos, ¿no? O sea, discrepancias, por ejemplo, un asunto de los tiempos. O sea, este procedimiento es un procedimiento que puede tardar al menos 2 o 3 años porque se tienen que ir validando un conjunto de dictámenes desde la Semarnat, que es el Ministerio de Medio Ambiente, que testifique que no hay tierras con cubierta forestal, la aceptación de las actas de asamblea y el registro de estas en el Registro Agrario Nacional. O sea, es un conjunto de procedimientos complejos que en muchos casos de estos ejidos que parcelaron más de 1,000 hectáreas se hicieron de una manera express, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? Y cuando entonces nos metemos a preguntar a los funcionarios agrarios, pues resulta primero que había muchos exfuncionarios agrarios que estaban involucrados en ayudar a facilitar estos parcelamientos y que incluso algunos de estos eran ejidatarios que estaban promoviendo estos cambios de destino, es decir, eran personas que se hicieron avecindados o siguieron el procedimiento para convertirse en ejidatarios y lograr beneficiarse de estos cambios de destino, porque en el procedimiento solamente se asignan estas parcelas a sujetos agrarios. Entonces es como un tema complicado legal, pero digamos pudimos encontrar patrones que indicaban cierta manipulación de estos procedimientos en donde estaban involucrados personajes que además aparecían en muchos de los ejidos que tienen hoy en día mayor plusvalor para el desarrollo inmobiliario y vinculado a proyectos de turismo, entre los cuales destaca ahorita obviamente el tema del Tren Maya, ¿no? Otro aspecto que fue muy interesante otro de los descubrimientos, digamos, de la investigación, es que a partir del 2017 y empezaron a ver como un poco de problemas y dificultades justamente por la petición de los dictámenes de la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, para acreditar que en estos ejidos que se querían parcelar no existían la cubierta forestal de la tierra. Entonces empezaron a hacerse más lentos los procedimientos y pensamos que fue a partir de ese momento que empiezan los abogados a encontrar una nueva forma para lograr el parcelamiento de estas tierras, que es generar un cambio de destino de parcelas para crear asentamientos humanos. Porque en la ley agraria, los asentamientos humanos están considerados como el crecimiento natural de la población urbana de los ejidos,
y no requiere, no exige este dictamen de la Semarnat. Entonces, encontramos un conjunto, aquí tengo yo la lista de los ejidos, que entre 2017 y 2019 promovieron estos parcelamientos para crear núcleos de población. Y cuando nos vamos a ver, digamos, también en el territorio, lo que observamos es que pues estos nuevos parcelamientos no están cerca de los núcleos de población de los ejidos, o sea, realmente tenía que ver con un asunto de especulación de tierras, ¿no? Y, y además eran unas superficies increíblemente grandes, como por ejemplo un ejido Sellé en Yucatán, que promovió un cambio de destino de 7,000 hectáreas, ¿no? Para el crecimiento de un asentamiento de una población que no tiene más de 2,000 habitantes. O sea, digamos, aquí claramente se ve que es una acción de simulación jurídica para lograr poner en el mercado estas tierras, ¿no? Un aspecto que a mí me llamó la atención además fue ver cómo este procedimiento que se empieza a echar en marcha desde el 2017 es algo que se sigue, digamos, avalando hasta ahora. O sea, es un procedimiento que es un trámite largo, pero en el 2019, 2018 se mantiene y por eso tenemos un pico aquí en el 2019 y el 2020, incluso con el nuevo gobierno que ha tenido como toda una política de limitar este cambio de destino. Y aquí sí quiero decir que sí me consta que los funcionarios actuales de la jurisdicción agraria, del Registro Agrario Nacional, de la Procuraduría Agraria, están al tanto de lo que está pasando y han tratado de limitar. Pero digamos que muchos de estos trámites no se pueden parar de seco porque finalmente han cumplido con la reglamentación, aunque sea una especie de simulación, y por esta razón en el 2019 y el 2020 vemos que la superficie de asentamiento humano en Yucatán aumentó fuertemente justamente por este tipo de procedimientos. Y que además el caso de Yucatán es singular respecto a lo que sucede en el resto del país, porque aquí vemos el pico, ¿no? Es una forma que se ha encontrado para incorporar estas tierras al mercado. En algunos otros estados también se está haciendo, destaca el caso de Chihuahua, pero realmente Yucatán fue, digamos, como el descubrimiento yucateco, ¿no? Y cuando lo vemos en mapas, pues aquí queda muy claro. O sea, en la zona metropolitana de Mérida, ya el proceso del parcelamiento, el cambio a dominio pleno y la conversión de asentamiento humano para incorporar estas tierras al mercado es algo que está patente. Este es un mapa que hicimos en 2018 y esto nos da un poco una idea de que a fin de cuentas, cuando viene el proyecto del Tren Maya, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos el caso de Tulum, estas apropiaciones de la tierra por un conjunto de personas que tenían la información y la capacidad para hacer estos procedimientos de privatización, digamos, de las tierras ejidales, ya estaba en marcha, ¿no? Y estaba sucediendo en estas zonas justo que se van a transformar, se están transformando por el anuncio de las estaciones del tren o por un interés, una expansión del desarrollo del turismo en toda la región, pero que además se acentúa con el tema del tren. Este es el caso, por ejemplo, de Bacalar, en donde se discutió mucho si se iba a poner una de las estaciones y parece que al final no se va a poner, pero lo que sí sucedió es que entre los años 2017, 18 y 19 se logró este cambio de asentamiento humano de una superficie inmensa de uno de los ejidos colindantes al ejido de Bacalar, que se está ahorita en estos momentos vendiendo y se está urbanizando, ¿no? O sea, son procesos que se están dando y que tienen que ver ya con una dinámica previa y que tienen fuertes efectos pues, sobre el tipo de desarrollo urbano que se está dando en la región, que va mucho más allá de los mismos ordenamientos y planes municipales de desarrollo urbano, y que está en curso acentuado por el proyecto del Tren Maya, ¿no? Un poco desde la mirada de los ejidos, creo que el tema de la venta de tierras es un tema complejo y no podemos, digamos que, resumirlo a un problema de despojo de tierras. Por un lado, porque muchos de los ejidatarios han estado de acuerdo en vender sus tierras. Pero lo que queda claro es que en general estas ventas de tierra, y sobre todo cuando involucran superficies muy grandes que superan las 500 hectáreas, las 1,000 hectáreas,
es que en general no se discuten con la mayor parte de la población que no tiene derechos agrarios, no tiene capacidad de discutir y tomar decisiones sobre estas ventas de tierras, ¿no? O sea, la gente de los ejidos, las mujeres, los jóvenes, no están participando de estas decisiones, pero sí se están viendo afectados cuando las tierras de uso común se están vendiendo, ¿no? Pero dentro de los mismos ejidos, estas ventas de tierra que generalmente no son bien informadas, y esto ha sucedido sobre todo con el Tren Maya, o sea, la vinculación de Fonatur a varios de los ejidos de interés para el proyecto del tren, se hizo a través de la intermediación, por ejemplo, de una empresa que se llamaba Barrientos Asociados y estuvo participando con Fonatur por un tiempo, al menos por un año. No generaba la información correcta ni de la cantidad de superficie que se quería para el proyecto, ni el avalúo exacto que se iba a pagar, y ni siquiera una transparencia de a quiénes se les iba a pagar en los ejidos, porque los ejidos tienen un gran problema de gobernanza interna hoy en día, que no se transformó con este tipo de injerencias del gobierno para acceder a sus tierras, ¿no? Entonces empieza a haber más desigualdades al interior de los ejidos, entre algunos ejidatarios que se vieron más beneficiados por alguna razón de información o de poder. Estamos viendo también conflictos entre ejidos que vendieron una buena superficie de sus tierras de uso común y que dejaron sin tierras a, por ejemplo, personas que estaban usufructuando la tierra y que se van a otros ejidos, por ejemplo, a trabajar la tierra, pero generando conflictos por esta razón. Vemos además otro fenómeno que es muy interesante, y es que empieza a haber como una sensación de incertidumbre sobre la tierra, ¿no? O sea, que la asamblea puede vender en cualquier momento la tierra agraria, y esto ha generado entonces un interés de parcelar, o un mayor interés de parcelar la tierra, estas tierras de uso común, que se habían mantenido como del uso común, por la sensación de que primero hay escasez y hay incertidumbre, y aquí hay un conjunto de empresas que están promoviendo estos parcelamientos, ¿no? Pero sin seguir ningún tipo de regla de equidad ni de distribución de beneficios, ¿no? Entonces, este es otro problema que se está observando en relativa a los parcelamientos y cambios de destino. Y esto yo lo analicé haciendo un poco un análisis de los conflictos que se registraban en prensa relativos a ventas de tierras, ¿no? Esto lo tengo que actualizar con el tema del Tren Maya, en donde también han salido un conjunto de nuevas noticias vinculadas a conflictos por la venta de las tierras, pero lo que podemos observar, queda claro, es que desde el 2015 este asunto de los conflictos en los ejidos va en aumento. Y son conflictos, muchos de ellos que llegan a los tribunales agrarios. Tenía el dato de que más o menos 52 de estos conflictos habían llegado en el 2018 al Tribunal Agrario entre Campeche y Yucatán y Chetumal. Ese es un problema que está ahí latente. Y bueno, creo que esto sería como un poco el balance. Y nada más para terminar un poco esta reflexión o esta investigación que estoy haciendo, es decir, lo que queda claro es que con el Tren Maya, el proceso de transformación de venta de las tierras, de mercantilización de las tierras ejidales en la península se estaba dando ya, ¿no? El tema del tren viene a activar y acelerar en algunos de los ejidos este mercado de tierras, y claramente ha aumentado el valor de la tierra, lo cual hace que haya más interés para acceder a estas tierras de distintas maneras, ¿no? Y eso es lo que hay que ahora trabajar e investigar. Eso por un lado. Por otro lado, otro aspecto que se está viendo hoy en día es que con este asunto de la gran la llegada de muchos inversionistas, también estamos viendo procesos, y esto es algo que cuentan desde los ejidos en la zona, de la entrada del narcotráfico, la posibilidad del lavado de dinero que permite esta compra de tierras, porque también decirles que muchas de estas transacciones se hacen con dinero en efectivo, en donde no se pagan impuestos. A los ejidatarios les pagan con billetes de baja denominación y llegan con maletines llenos de dinero para pagar estas transacciones que no se están además cuantificando. Aquí también hay como un gran peligro, ¿no? Y es algo que se está observando sobre todo en los ejidos en la zona de la Riviera Maya. Esta es otra de las grandes preocupaciones. Y en términos generales, una reflexión final es como lo interesante de entender que cómo este mercado de tierras
que se pensaba en los años 90 que se iba a activar una vez que se hiciera la reforma de la ley, pues en realidad se ha activado mucho tiempo después, o sea, 15 años después. O sea, en esta zona, ya dije, son más o menos en el 2010 que empezamos a ver este conjunto de transacciones nuevas. Y que además tiene que ver ya no con el desarrollo de la agricultura, sino que tiene que ver más bien con un desarrollo inmobiliario, ¿no? Y en muchos casos con un tipo de especulación sobre el posible desarrollo inmobiliario, porque muchas de estas tierras que se han convertido al dominio pleno y que se venden como lotes de inversión no están urbanizadas y se espera que se urbanicen en un futuro cercano, pero no están urbanizadas. Eso es un asunto más bien de especulación inmobiliaria en la que en muy pocas ocasiones los ejidatarios están participando. O sea, en realidad son promotores externos que se incorporan a los ejidos como ejidatarios, pero digamos no viven en los ejidos y son personas que además pueden ser ejidatarios de unos 10, 15 ejidos, ¿no? Entonces, es un fenómeno que en realidad no tiene que ver con lo que se planteaba cuando en 1992 se hizo la reforma a la ley agraria, ¿no? Y que se pensaba que permitir poner la venta de las tierras en el mercado iba a generar la posibilidad de un crédito para el desarrollo agrícola de estas unidades de producción. Bueno, pues esto es un poco el balance y pues yo terminaría con esto y pues les agradezco por su atención y pues me interesaría mucho escuchar preguntas. Muchas gracias, Gabriela, por esa fascinante presentación. Pasamos ahora a una sesión de preguntas. Les pido a los interesados que levanten la mano en Zoom y esperen a que yo les dé la palabra. En lo que se vayan animando diferentes personas, yo tengo una pregunta que aprovecho para haceros. Son dos en realidad, una general y una bien específica. La primera parecería tonta o engañosa, pero se relaciona con lo que venías diciendo al final. Si yo te pregunto, pensando sobre todos los procesos que has tú descrito aquí, bueno, ¿y qué tiene de malo todo eso? O sea, ¿cómo responderías tú a esa pregunta? Dejando a un lado los comentarios muy relevantes que hiciste ahora al final sobre la manera en que obviamente entran otros intereses y otros negocios en esto, pero antes de eso, o sea, digamos, no porque yo no piense que haya elementos críticos, pienso que hay muchos, pero me interesa saber qué análisis haces tú de eso, qué tiene de malo todo este proceso. Esa es la pregunta general, en busca de un análisis más específico. Y la segunda pregunta es un poco diferente. Cuando hablabas anteriormente de, digamos, los diferentes tipos de tierras y los diferentes procesos para llevarlas a la propiedad plena o la privatización, y hablabas sobre todo de la cantidad de propiedades que están, que son de uso común, ¿no? Y los procedimientos diferentes en esos casos. Pero ¿no crees tú que habría que distinguir, o te pregunto si hay que distinguir entre una definición jurídica de territorios de uso común y si son o no en la práctica de uso común? O sea, entre su categoría jurídica y los procedimientos que por tanto siguen para darle causa a una privatización en el caso de que eso se persiga, y su posesión y disposición de facto. O sea, porque a veces uno se va mucho, digamos, con la definición jurídica que sí define los procesos, pero entonces olvida de ver, de hecho, si esas tierras, que son muchas, como dices tú, que están de uso común, pues no dejaron de ser de uso común anteriormente, o si en efecto están en manos de personas que las administran para intereses propios, aunque jurídicamente sigan siendo de uso común. Son dos preguntas generales, pero pues lo que quieras contestar lo agradecería. Sí. Adelante, Gabriela. Sí. Bueno, a lo mejor comenzar por esa segunda, ¿no? O sea, como si en efecto es muy importante distinguir entre lo que es de jure y de facto, ¿no? O sea, las tierras de uso común de estos ejidos, en muchos casos estaban privatizadas, en el sentido de que estaban apropiadas por ejidatarios que las usufructuaban y que incluso las habían parcelado, y aquí se habla de parcelamientos económicos que, digamos, no cuentan con un certificado parcelario, pero la gente tiene muy claro, incluso un croquis, ¿no? De dónde está su parcela y en algunos de estos ejidos no había una distribución equitativa de estas tierras, o sea, eso también es importante decirlo, ¿no? O sea, como que hay historias de relaciones
de poder de ciertos ejidatarios que se han apropiado de extensiones grandes de las tierras de uso común de algunos de estos ejidos que estamos pensando. E incluso decir que en muchos de estos casos eso también ha facilitado justo la venta de esas tierras, porque la negociación que hacen, por ejemplo, los empresarios interesados de tierras de uso común en algunos ejidos estratégicos, la han hecho con los ejidatarios que están en posesión de facto de estas tierras, y luego ya cuando logran un acuerdo van con la asamblea y ahí sobre eso se negocia otra parte del pago, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí esto es importante decirlo, ¿no? Pero entonces creo que hay que irse un poco más atrás y creo que si piensas qué es lo bueno, qué es lo malo de este proceso, ¿no? O sea, desde un enfoque, digamos que se podrá plantear desde distintos enfoques. O sea, desde un enfoque ambiental, el problema es que estás deforestando estas tierras que son de selva y que tienen muchas ventajas o prestan servicios ambientales, también podemos ponerlo en esos términos, ¿no? A las mismas poblaciones locales, ¿no? En términos generales al mundo, al país, ¿no? Pero, o sea, desde ese enfoque habrá que irse por casos. Por ejemplo, decir que en una de las regiones donde se ha generado mucho parcelamiento y deforestación, con los nuevos eventos climáticos del año pasado, por ejemplo, muchas lluvias, hubo grandes inundaciones y lo que quedó claro es que las zonas que se inundaban más eran aquellas que se habían deforestado y se habían parcelado, ¿no? O sea, parcelamiento, deforestación va de la mano. Y esto con afectaciones fuertes para las poblaciones locales, pueblos que se quedaron inundados por semanas, ¿no? Y con fuertes afectaciones en la vida de las personas que estaban ahí y pocos beneficios porque el parcelamiento no se hizo para, o sea, no lo hicieron ellos, lo hicieron granjeros agroindustriales para sembrar soya, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos un tipo de afectación, o por ejemplo, todo el parcelamiento que se ha hecho, desarrollo urbano que se está haciendo en la costa, y que implica la deforestación de manglar, porque en muchos casos estos ejidos son costeros y tienen manglar. O sea, si lo vemos desde el aspecto ambiental, pues podríamos ver muchas de las afectaciones y entender por qué la misma ley limita la deforestación de estas zonas, ¿no? O sea, aquí hay un criterio ambiental muy claro. Desde el enfoque social, creo que ese es el más interesante y es el más complejo. O sea, si lo vemos desde la visión de los ejidatarios, el primer problema tiene que ver con que finalmente la mayoría de estas transacciones, como ya dije, como parten de un principio que es ambiguo, o sea, se pueden o no vender las tierras de uso común. O sea, sobre esto creo que hay que decir que hay una controversia que yo he escuchado de los mismos abogados, ¿no? O sea, se hizo el procedimiento para ponerlas en la venta, pero de acuerdo a la ley son inalienables, ¿no? Y el criterio aquí es que el ejido decidió conservarlas para el uso común, para el beneficio del conjunto de personas, y aquí el ejido puede establecer reglas de acceso no solo a ejidatarios, sino a otro conjunto de personas sin derechos agrarios que usufructúan estas tierras. Y en esta región, esto ha sido la historia y la pauta. O sea, la región, hay un conjunto de reglas en donde personas que no eran ejidatarios podían ir a hacer la milpa, iban a sacar leña, tenían sus apiarios, o sea, esto es, por ejemplo, un tipo de uso que se hace de estas tierras de uso común, y generalmente estas personas que llaman comuneros en la zona, pues han sido las más afectadas cuando estas tierras se venden, porque ellos no han sacado ningún beneficio y han sido sacados de esas tierras, ¿no? Entonces, esto es un problema desde el enfoque de las personas que están viviendo en los ejidos, ¿no? O sea, que se están viendo desposeídas de algo que estaban ellos usufructuando y que no era de ellos, pero a fin de cuentas se veía como un patrimonio colectivo y el mismo ejido había dado esas reglas de acceso, ¿no? O sea, y hay que verlo también por proyectos, tipo de proyectos, por ejemplo, de fotovoltaicos. O sea, el problema que implica que te pongan en una tierra parcelada, que era de uso común y que tenía selva, que te pongan 2.000 hectáreas de paneles solares, ¿no? O sea, que hay un asunto incluso de afectación en temas de calor, o sea, de la población inmediata que no decidió sobre el parcelamiento de esas tierras y eso empieza a generar inconformidad. O sea, aquí creo que el tema tiene que ver con cómo se fueron concentrando las decisiones sobre una tierra que también era territorio en donde vivía un conjunto de personas. Y aquí también varía, obviamente, de un ejido a otro, pero en términos generales, quiero decir que los conflictos que se están viendo hoy en día tienen que ver con ese tipo de afectaciones de personas que no decidieron exactamente la venta de estas tierras, ¿no? Pero que se están viendo afectadas por ellas.
otro tipo de problemas. O sea, en algunos de estos ejidos, por ejemplo, uno que destaca, ¿cuál? Tulum, ¿no? La especulación inmobiliaria claramente ha generado muchas tensiones en la vida de las personas que están ahí, ¿no? Y con beneficios, ya dije, o sea, solamente para algunos ejidatarios que lograron vender mucho más las tierras, que beneficiarse mucho más de estas ventas de tierras, porque normalmente la aceptación, la anuencia de la asamblea se hace facilitada por algún ejidatario que puede ser el comisario ejidal y que es el que se beneficia más de estas ventas de tierras y que en muchos casos luego se convierte en presidente municipal, sobre todo, por ejemplo, en esta zona de la Riviera Maya, ¿no? Entonces ahí es este tema de la falta de discusión democrática sobre lo que pasa sobre estas tierras y que remite a un proceso largo, yo diría, de privatización de las tierras ejidales, ¿no? Que se afianzó y se consolidó con la reforma de 1992, con el programa Procede, y que en cierto momento cuando se pensaba que las tierras eran abundantes, pues no generaba tanto problema, pero cada vez hay esta impresión de que hay menos tierra, o sea, esta visión de la escasez se ha introyectado en el espíritu de la gente, incluso en aquellos ejidos que con Procede decidieron mantener la mayor parte de sus tierras como de uso común, hoy están buscando el parcelamiento y la expulsión de personas que no tienen derechos, por ejemplo, derechos legales sobre la tierra y que solo tenían como un acceso acordado con la asamblea. Entonces, este tipo de tensiones creo que es el principal problema, pero tiene que ver otra vez con esto, o sea, con que muchas de estas transacciones no cumplen con lo que establece la ley. Entonces, quienes las pueden promover no es cualquier persona, y esto creo que es lo que hay que tener en mente, ¿no? O sea, tienen que ver con pactos de corrupción, o sea, esta injerencia de exfuncionarios agrarios que son los que promueven estos parcelamientos. Gracias, gracias. Y Ivette Reyes, adelante. Hola, buenos días. Hola, Gaby. Oye, yo quería preguntarte, o sea, un poco en relación con la pregunta que hizo Curi hace rato, pero con toda esta reflexión que tú has hecho, si en realidad tendríamos que pensar en un nuevo concepto que no tuviera que ser justamente el de venta, sino que nos obligara a pensar en qué tipo de procesos están pasando. Porque no es lo mismo, digamos, o sea, cómo se insertan estas transacciones comerciales de la tierra en los diferentes mercados que ha habido. Porque creo que estos tratos, digamos, formales, digamos, de cierta forma de apropiación, digamos, privada dentro de los núcleos de ejidatarios, dentro de los núcleos ejidales, sí están, digamos, dentro de ciertas reglas que podríamos denominar de compraventa, pero no obedecen al mismo mercado ni a los mismos tipos de agentes que suceden ahora. Entonces creo que estamos hablando de diferentes procesos en una palabra que lo hace muy ambiguo. Yo pensaría, tú has hablado a veces en algunos artículos de despojo, o si pudiéramos relacionar y complejizar un poco más este tipo de transacciones y hablar, pues eso, definir qué está pasando. Esto no es una venta, no es una transacción de compra-venta entre dos personas, digamos, equivalentes, ¿no? Estamos en una situación de equidad. Incluso los que se pueden beneficiar mejor, digamos, los que salen ahí de coyotes y tal, tampoco, o sea, son como este tipo esa es la tierra inmersa en un mercado muy amplio, que los que están, digamos, vendiendo o haciendo la transacción, no, ni siquiera están alcanzando a ver la complejidad de este tipo de mercados. Entonces, yo no sé si, o sea, me pregunto si a lo mejor tú has pensado en otros términos conceptuales para hablar de este tipo de transacciones, no sé si acaparamiento y relacionarlos con estos mercados en los que se está insertando el mismo bien y con diferentes agentes. Esa sería mi pregunta. Y tal vez en ese mismo sentido, pues a lo mejor igual pensar, por ejemplo, ampliar otro término que no sea energías limpias, porque pues tú misma lo mencionaste, ¿no? O sea, los proyectos fotovoltaicos pues implican deforestación. Entonces yo creo que también hay que precisar que pues los procesos energéticos son proyectos de larga escala, inmersos igual otra vez en mercados muy amplios, y no solamente son los fotovoltaicos, ¿no? O sea, en el caso de Ixil, por ejemplo, o en toda esta región de la costa donde se pusieron los aerogeneradores, el suelo kárstico, también ha habido afectaciones de inundaciones y no sabemos qué está pasando ahí con el acuífero. Gracias.
Sí, bueno, ahí decir, o sea, sí, yo creo que lo que hay que profundizar es sobre todo en este tema de los mercados de tierras, ¿no? Y procesos de acaparamiento que consideren además no solo los cambios, o sea, las transacciones definitivas, sino que distingan, por ejemplo, algún tipo de transacción como los contratos de usufructo, que son como arrendamientos a largo plazo, ¿no? Porque también aquí hay que decir, y esto no lo exploré yo, digamos, yo ahorita en la presentación me centré y para mí es como parte de mis nuevos hallazgos en este asunto de cómo el cambio, la salida de la tierra de uso común y su conversión a dominio pleno va en muchos casos de la mano con un cambio de uso de suelo que va hacia lo urbano, ¿no? Entonces aquí como que estamos viendo como un proceso similar y que ese es el proceso que para mí se vincula con lo que está sucediendo y lo que va a suceder con el proyecto del Tren Maya, porque el proyecto del Tren Maya promueve desarrollo inmobiliario. Pero a la par se están dando otro conjunto de transformaciones que podemos llamar acaparamientos de tierras, ¿no? Que no solamente, que no tienen que ver solo con la venta de tierras, tienen que ver con los contratos de rentas que, por ejemplo, para estos proyectos de energías renovables se hacen a 30 años con renovación a otros 30 años, ¿no? Entonces, y esta dimensión es muy poco estudiada porque no tenemos datos, o sea, tendremos que ir ejido por ejido revisando estos contratos de usufructo, que además muchos casos no están ni siquiera en el registro agrario registrados. Entonces, hay una dimensión ahí que se nos escapa, pero que podemos constatar en el territorio cuando hacemos una investigación etnográfica y nos cuentan que hay ciertas zonas sobre las cuales el ejido ya no tiene ningún tipo de control ni acceso, ¿no? Entonces sí es muy necesario distinguir y yo creo que eso es lo que falta, porque en general se habla mucho en términos de estos despojos de tierras, ¿no? Pero cuando entramos en esta discusión de despojos de tierra, no estamos viendo estas diferencias de quién despoja, quién se afecta, y también no vemos que en muchos casos los ejidatarios sí quieren vender o sí quieren contratar o arrendar sus tierras y que hay cierto beneficio en algunos casos. O sea, creo que eso es algo que falta también analizar y discutir. Y discutir en dos sentidos, o sea, discutir en el sentido de por qué genera beneficio a los ejidatarios, qué tipo de beneficio es. O sea, yo aquí lo veo mucho también desde el enfoque micro, cuando me narran una pregunta que a mí me interesaba hacer en mi investigación es, ¿y qué hicieron con el dinero que recibieron de estas tierras, no? ¿En qué lo invirtieron o cómo lo gastaron? Y un poco la respuesta generalmente tiene que ver con gasto corriente, no gasto de inversión. O sea, la gente lo gasta en algo que necesita, o sea, desde comprarse una troca o mejorar su casa o simplemente pero la realidad es que entonces esta venta se esfuma en unos pocos años, ¿no? Y hay muy poca asesoría por parte, por ejemplo, de la misma institucionalidad agraria sobre estas transacciones, ¿no? Entonces, ese es como un aspecto que también falta comprender. Y desde el otro enfoque por ejemplo, la familia, o sea, ¿qué dicen las mujeres que nunca decidieron sobre estas ventas de tierras, que generalmente fueron decididas por ejidatarios que en su mayoría son hombres, ¿no? Hombres mayores, o sea, ¿qué dijeron de eso a los hijos o las mujeres? Y generalmente no estaban de acuerdo o tienen un gran problema con eso. O sea, y esa es otra mirada, otra dimensión de lo que podríamos pensar como despojo o vulnerabilidad, ¿no? O sea, que siento que falta también discutir y analizar con mucho más precisión. O sea, en realidad yo siento que es como, y en particular para lo del Tren Maya, yo quiero decirles que no tengo todavía los datos, o sea, estamos esperando ver, porque es algo que está sucediendo ahorita. O sea, Fonatur sigue accediendo a ejidos para hacer contratos de ocupación previa y a su vez luego generar expropiaciones de las tierras. Entonces, no tengo yo los datos todavía de cuánta superficie se expropió a los ejidos para el proyecto del Tren Maya, ni cuál fue el destino de esa superficie, o sea, para qué se va a usar en relación al proyecto del Tren Maya, sí las estaciones que son polos de desarrollo y qué más, o sea, eso todavía no lo sabemos y falta investigar, pero creo que justamente lo que hay que hacer es tener como esta fineza analítica de estos procesos, ¿no? No irnos con la finta nada más del despojo de los ejidos. Gracias. Camilo. Sí, ¿qué tal? Mi internet está un poco mal, espero se me oiga bien.
quería preguntarle si podía hablar un poco más del, digamos, del poder público en esto, en relación con lo que usted mencionó de que los funcionarios del registro agrario parecían ser conscientes de esto y querían evitarlo, pero al mismo tiempo realmente se han disparado estas transacciones a partir del 2019-2020. ¿Y en qué medida hay espacio para el poder público para hacer algo? Si por un lado estas podrían verse simplemente como transacciones entre privados y entonces el Estado no tiene nada que hacer más que ponerle un sello y ya. Y en qué medida lo que está pasando en el Tren Maya está, digamos, organizado bien como un proyecto entre distintos ministerios en donde Semarnat cede su capacidad de decir no expropiemos aquí porque esto es ambientalmente importante, y en qué medida es caótico, en fin, si puede hablar un poco más de esto. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Este es un gran problema porque yo veo como una especie de esquizofrenia desde el enfoque del gobierno federal, ¿no? O sea, sí veo que hay como toda una línea de un conjunto de funcionarios de distintas dependencias vinculados al tema de la tierra ejidal, que sí se proponen detener estos procesos de ventas, de cambios de destino, ¿no? Y justamente tratan de aplicar lo que establece la ley, simplemente así de fácil, ¿no? O sea, que se cumplan los dictámenes de Semarnat, por ejemplo, en donde se dice que no se puede hacer el parcelamiento porque hay selva, no se haga, ¿no? Entonces hay como esta tendencia por parar este tipo de procesos que venían ya desde antes. O sea, porque quiero decir que el problema tiene que ver con lo que ya viene de atrás. O sea, desde, digamos, lo que se está validando ahorita en el 2019, lo que vimos de asentamientos humanos, es lo que son procesos que ya venían, trámites que venían desde el 2017, 2016, actas de asamblea que se habían avalado en esas fechas. Pero por otro lado, tienen un gran problema y es el Tren Maya. Y el Tren Maya ha implicado que justamente se validen un conjunto de transacciones que van a tener afectaciones de deforestación, por ejemplo, cambios, bueno, y aquí podríamos decir que existe el interés público del proyecto y entonces con eso se valida, ¿no? Pero digamos que el mismo procedimiento de acceso a las tierras a través de esta empresa que fue Barrientos Asociados, que el mismo gobierno contrató para vincularse con los ejidos, y que además fue denunciada por el tipo de aproximación que era muy parecida a la de los empresarios, ¿no? De no darle información, negociar solo con los comisarios ejidales, o sea, básicamente una aproximación similar a lo de los empresarios. Entonces, como que aquí vemos como un contrasentido del mismo gobierno, ¿no? O sea, por un lado te dicen que sí, están en contra de esto que se ha hecho, pero por otro lado, con el Tren Maya tienen que avalar todo este conjunto de transacciones que se siguen desarrollando en territorio. Y esto entonces genera una contradicción que de alguna manera no se resuelve. Y se resuelve casi nada más por los vacíos. Por ejemplo, con el proceso del Tren Maya lo que ha habido es una ausencia de la Procuraduría Agraria en muchos de las vinculaciones de Fonatur con el proyecto, ¿no? Tampoco ha habido un plan fuerte desde Sedatu con el tema del ordenamiento territorial que llega después del Tren Maya. O sea, entonces aquí hay ese problema. Y luego, la otra dimensión que yo he observado y que me han comentado desde el enfoque del gobierno es que ellos están topando hoy en día con muchas demandas de amparo, porque si bien ellos tratan de detener estos procesos que ya se venían dando, los empresarios siempre pueden acudir a un amparo argumentando distinto tipo de asuntos, pero lo que sucede hoy en día es que, por ejemplo, el Registro Agrario Nacional, que se empezó a negar a registrar muchas actas, tiene que enfrentarse al Poder Judicial bajo distinto tipo de argumentos. Hay un caso en particular que me llama la atención, que está registrado desde el 2017, que es uno de estos cambios de destino de más o menos 4,000 hectáreas en un ejido que tiene selva, y que el Registro Agrario Nacional del nuevo gobierno trata de no avalar. Pero el problema es que ya venía el proceso desde antes, y lo que venía desde antes es que se había generado el parcelamiento, se había avalado el acta de parcelamiento. Eso es un tema muy de procedimientos legales. Este caso llega hasta el Tribunal Superior Agrario, y ahí se establece que si ya se había parcelado, no se puede revertir ese procedimiento
de privatización, incluso si se reconoce que no se cumplió con verificar que hubiera selva. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso se parceló, o sea, sabiendo que se había hecho mal antes y que quizás se hizo mal por un asunto de corrupción, el gobierno actual no puede revertir esos procesos o no tiene la voluntad de hacerlo. Entonces, aquí vemos también un grave problema que tiene que ver con, digamos, el camino de estos procedimientos que ya no tienen que ver solo con el poder ejecutivo, con la administración de lo agrario, sino que te remiten al tema del poder judicial, ¿no? Entonces, también hay ahí un conjunto de contradicciones que estamos observando. Entonces, digamos, para hacerlo como sencillo, o sea, hay realmente como una especie de esquizofrenia en la acción del gobierno, ¿no? Que está en contradicción con avalar o no estos procedimientos. Gracias, Gabriela. Casi se nos acaba el tiempo, pero tenemos una última pregunta, si la puede hacer rapidito. Sergio Salgado, Gabriela, tú contestas y entonces cerramos el seminario. Adelante. Gracias, doctor. Hola, Gaby. Siempre es un gusto escucharte y saludarte. Hoy muy interesante. Fíjate que, muy rápido, de acuerdo a lo que planteas, se advierten muchísimas violaciones estructurales a las personas que habitan en esos núcleos. Por una parte, pues de sus propios compañeros cuando llevan esos procesos, pero también eso que decías de esquizofrenia del gobierno federal, quizá porque por una parte, pues se lleva a cabo el proyecto del Tren Maya, sin las consultas, sin tener un proyecto ejecutivo que permita conocer, saber los impactos ambientales, sociales, económicos que se van a tener. Y por la otra parte, el Registro Agrario Nacional combatiendo contra una mafia, ¿no? De la que comentabas, y los tribunales agrarios soportando eso. Entonces, pues pareciera que este asunto, de acuerdo a precedentes de la Corte Interamericana, pues quizá en unos 10, 15 años, pues estaremos frente a resoluciones internacionales. Gracias y muchas gracias. Sí, el proyecto, bueno, ya sabemos que existen varias demandas de amparo también contra el mismo proyecto del Tren Maya, y ahí no tiene que ver exactamente con lo agrario, sino que tiene que ver más con lo ambiental, ¿no? O sea, con las manifestaciones de impacto ambiental. El tema de la consulta también ha generado como mucha discusión porque se argumenta y se ha documentado que no cumplió con los estándares internacionales, o sea, en términos de que fuera previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada. Entonces esto también ha generado como mucha discusión en la región. Pero yo insisto, o sea, también hay como desde el enfoque de los mismos ejidos, desde las personas, hay mucha esperanza sobre el proyecto y en muchos casos pues han accedido las asambleas a estas ventas de tierras y a la instalación, por ejemplo, de las estaciones del proyecto, ¿no? En sus ejidos, buscando algún tipo de beneficio que es lo que queda a ver cómo se va a implantar, ¿no? Pero desde el enfoque agrario, la manera en que Fonatura está accediendo ahorita a las tierras, tengo entendido que es a través de la expropiación. Nada más decir aquí también que han habido como muchos contrasentidos, porque de inicio se habló de un conjunto de fibras que eran unos fideicomisos, ¿no? Que iban a incorporar a los ejidatarios como socios, se hablaba, ¿no? Para el desarrollo de estas estaciones, estos polos de desarrollo con el tema del Tren Maya, algo que también ahí quedó detenido. Entonces, como que no tenemos todavía, no podemos hacer todavía un balance final, pero sí vemos que muchas de las expectativas de lo que se planteaba para el tren respecto a los ejidos no se han cumplido, ¿no? Y todavía no se concluye, digamos, este proceso de acceso a las tierras. Bien, gracias, Gabriela. Se nos terminó el tiempo. Solo queda agradecerte primero que nada, pues que nos hayas acompañado el día de hoy, una presentación tan estimulante, llena de posibilidades que seguramente seguiremos conversando. Y entonces agradecerles a todos ustedes en el público que nos hayan acompañado. El seminario entra en receso ahora por el resto del año y volvemos a reunirnos a partir del comienzo del 2022. Esperamos ver a muchos de ustedes acá de vuelta. Gracias, Gabriela Torres Mazuera. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Alberto, puedes terminar la grabación.